La realidad nuestra de cada día, economía, política. Vamos a saludar primero a Martín Rodríguez Yebra, desde la redacción de La Nación. Martín, muy buenos días, mucha información. Ahora te vamos a preguntar y vamos a pedirte, por favor, que compartas estos minutos con Gabriel Slavinsky, analista político, Gabriel, y licenciado en psicología. Viste que te preguntan más por lo psicológico Sí, en este gobierno sí. que por la política, y con Iván Carrino, economista. Bueno, psicología, política y economía puesto en un solo video. La respuesta a Alberto Fernández, por favor, en un programa en el canal público ayer, cuando le preguntan sobre la inflación, y dice: la inflación es una autoconstrucción de la sociedad, y después agrega: fuera diablo, el diablo se mete en el medio de la inflación. Compartimos. Hay que abordar otros problemas. Uno es el problema de lo que yo llamo esta inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente, que la gente lee que los precios de los alimentos suben y entonces suben los precios de todo. 7,5% en el mes de febrero, ¿no? El precio de los alimentos. Enorme, enorme, enorme. Y también en eso tiene mucho que ver el modo en que primero, se concentra la producción de alimentos, y ahí tienen que ver los formadores de precios, y hay que llamarlos a la reflexión para que ellos entiendan que no, el hecho de tener una suerte de oligopolio no los autoriza a hacer padecer a los argentinos. Bueno, ahí hay un lío. Tu primera mirada, Martín, sobre esto, bueno, tiene que ser una mirada política, ¿no? Bueno, sabíamos que Alberto Fernández, como muchos otros gobiernos anteriores, había probado todas las excusas posibles para explicar las causas de la inflación, pero hoy, o anoche, cuando escuchamos al presidente, creo que pasamos un límite, ¿no? Sobre todo esto de los diablos que remarcan precios, ¿no? O sea, casi como entrando en un tema teológico, no sé, estamos buscando un exorcista para bajar los precios, ¿no? Creo que el gobierno está desconcertado en esta materia, sabe que es lo más relevante que tiene por delante por resolver a la hora de encarrilar la economía y también de plantearse un futuro político, ¿no? Con estos niveles de inflación, el futuro político del Frente de Todos es inviable, y sobre todo la paz interna del gobierno es imposible, ¿no? Porque esta guerra que está viviendo el gobierno, con el añadido de unos niveles de inflación intolerables, lo hace todavía mucho más complejo todo, ¿no? Gabriel. Y vemos una constante necesidad autoconstruida, diría, del presidente de quedar en primer plano. Él se sobreexpone por esa situación. Casi que te diría que improvisa por muchos momentos, y lo hablamos en otras ocasiones. Intervenciones largas, eternas, que generan muchos más errores. ¿Qué es no perder el centro de la escena? Es no perder el centro de la escena, porque creo que internamente supone que es su forma de conducir, porque no tiene el poder real. El poder real está en otro lado. Necesita estar en primer plano. Bueno, lo mostró mucho en la cuarentena. Sí. Creo que fue el momento donde captó que podía lograrlo, que podía hacerlo. Sin embargo, sí, el momento filmina, que marzo, abril, mayo, una aprobación realmente elevada. Sin embargo, a medida que se fue desinflando la cuarentena como herramienta para quedar en el centro de la escena, su imagen también. No, a propósito de dónde está el centro del poder, lo que decía también Martín recién, respecto de la responsabilidad de Cristina en este momento de la gestión del gobierno, las personas que están encargadas del tema de la inflación, de la lucha contra la inflación, primero Paula Español y ahora Roberto Feletti, son de Cristina Kirchner, ¿no? Trabajaron con Kicillof, digamos, hay que también decirlo, si no parece que el gabinete económico es todo de Alberto. Y en el tema de inflación particularmente, que es el tema que más nos ocupa y nos preocupa, los funcionarios encargados de controlar los precios son funcionarios del cristinismo. No, es una locura lo que decís vos, y tenés razón, porque ayer yo le pregunté a una fuente del gobierno, digo, ¿y la inflación? Ah, no, dice, eso es Roberto Feletti, una fuente del gobierno, digamos, de la facción albertista. Dice, no, eso es Roberto Feletti, pero es el gobierno. O sea, nos confunden. Pero yo quería volver a esto, Gabriel, en el sentido de: deberían decirle al presidente, todas estas palabras no las puedo decir porque son propensas al meme, ¿no? Yo creo que es una consecuencia, no es que él tiene esa planificación. Fíjate que duda bastante antes de hablar de esto de los diablos o estas imprudencias que comete.
como cuando dudaba con los brasileros, los mexicanos, sí. o vayan y contágiense. Está a punto de meter la pata, pero la mete igual. Es una sobreexposición. Cuando vos hablás 50 minutos, realmente es difícil no cometer errores. A cualquiera de nosotros les pasaría. Perdón, ¿sabes qué? No coincido en esto. Si un presidente está en su eje y sabe gobernar un país, puede hablar 50 minutos, 2 horas, 5 horas y no dice la sarta de pavadas que dice nuestro presidente. No pasa para mí ni por el tiempo que habla con los periodistas ni por porque en este caso, yo lo que digo es, en este caso pasa por la sobreexposición. Un presidente que llega como articulador, como moderador, teniendo que explicar un montón de situaciones que él no domina. Uno dice, bueno, cuando tengo la espalda me puedo enfrentar horas a la cámara. Con una economía muy complicada, lo vamos a hablar con Iván, y después con una presión constante. Fíjense lo que dijo ayer hace pocas horas de esto. De nuevo, Andrés Larroque, delegado iba a decir Perrito Faldero, perdón. Hablo mucho, entonces se me escapa, ¿no? Delegado pero lo digo con intención. Perrito Faldero de Cristina, y se lo hizo el presidente. Compartamos. Parece que ahora, cuando ante la mínima discusión se trata de silenciar cualquier debate, y no van 2 días de gobierno, van más de 2 años. Entonces han pasado un montón de cosas, se perdió una elección en el medio, hubo muchas decisiones de carácter unilateral, y bueno, lo de fondo fue como el pináculo, ¿no? de todo eso, pero también hay mucha operación de desgaste, mucha operación en off, que demuestra ingratitud, ¿no? Porque me parece que se termina llegando a la idea de que Cristina es el problema. Me parece que es una torpeza no comprender que ella es parte de la solución y no del problema, pero hay mucha mezquindad. Cuando uno asume responsabilidades importantes en cualquier ámbito de la política, y sobre todo, bueno, a nivel de lo que es la presidencia de la nación, tiene que saber que tiene que estar abierto a conducir al conjunto. Me parece que no se puede conducir a un grupo de amigos, hay que conducir al conjunto, y el conjunto es amplio y tendría que inclusive ampliarse más, y están los que nos gustan y están los que no nos gustan. Entonces me parece que nos quieren poner el mote a nosotros, a la Cámpora o a Cristina o al sector que representa a Cristina de sectarios, cuando es todo lo contrario. Me parece que el sectarismo está en quienes quieren gobernar con 5 amigos. Martín, lo está ofendiendo aún a este presidente que se deja ofender y humillar, cuando dice estás gobernando con 5 amigos, ¿o no? Lo está devaluando. Hay una estrategia de devaluar al presidente, de devaluar la autoridad del presidente. Esto de hoy, de ayer, del Cuervo Larroque en cualquier gobierno sería absolutamente intolerable. Es un ministro de la provincia de Buenos Aires hablando sobre el presidente con un absoluto desprecio y mencionando la supuesta ingratitud de funcionarios albertistas que hablan en off con los medios, y él habla en on y le tira disparos a la cabeza, digamos, al propio presidente. Es, ¿no? La tercera, es algo... Martín. Primero, sí, claro, le tiró la no reacción al atentado que él calificó a Cristina en el Congreso. Después le tiró los votos de Randazzo y ahora le tira esto. Totalmente. O sea, no podemos decir en este caso, a diferencia de lo que hablábamos antes de Alberto Fernández, que es un descuido. Esto es una estrategia. Es una estrategia que consiste en devaluar al presidente, achicarlo en su poder y en la capacidad de manejo, tal vez con la intención en algún momento de quitarle algunas figuras y poner otras y mostrar quién es el que tiene las mayores acciones dentro del frente de... Bueno, Iván, están pidiendo la cabeza de Martín Guzmán en el medio de una inflación, recién lo comentaba Débora, que solamente en alimentos, en las primeras 3 semanas está calculada... 5,4, ¿no? En alimentos. En todo el mes. En las primeras 3 semanas, o sea, echan leña al fuego. Sí, bueno, de hecho, cuando uno escucha lo que estaba diciendo el presidente, que lo comentaban acá muy bien, está titubeante, está nervioso, porque responde a estas presiones, digamos, de este núcleo duro que tiene el kirchnerismo. Ni el propio presidente está convencido de las cosas que dice. Recordemos lo que decía en 2013, Alberto Fernández decía: no le echen la culpa de la inflación a las empresas, esto no se soluciona con los chicos de la Cámpora yendo a controlar precios, se soluciona no emitiendo con el Banco Central. Y ahora está sobreactuando un kirchnerismo de paladar negro que realmente me parece que no lo tiene, aunque igual tiene que hacerse cargo de las personas que tiene dentro de su coalición de gobierno. O sea, es un poco... Yo no lo eximo de la culpa. Si va a decir disparate por cadena nacional, se tiene que hacer cargo, más allá de que no esté convencido de lo que dice. Pero creo que responde a este tipo de presiones, a un sector del kirchnerismo que no sé qué alternativa plantea para la Argentina, porque la verdad no acordar con el fondo iba a hacer que subiera más el dólar. O sea,
Argentina no tiene el ajuste del FMI. Argentina tiene un ajuste porque no tiene financiamiento. Hay un gobierno que no tiene plata.